¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por su atención en este video, el cual vamos a dedicar, como ustedes ya vieron en el título, a hablar sobre estas revueltas que están sucediendo en Estados Unidos, que no se han detenido y que seguramente van a continuar y se van a ir incrementando conforme nos vayamos acercando al 3 de noviembre, que es la elección donde se juega la posible reelección del presidente Donald Trump, o que gane Joe Biden con su compañera de fórmula Kamala Harris. Esperemos que no sea el caso, porque eso nos va a causar una gran cantidad de problemas en todo el mundo. Este video lo vamos a dedicar a un artículo que yo escribí hace un par de meses, dedicado precisamente a la muerte, bueno, al asesinato, muerte o lo que haya sido, de un delincuente negro llamado George Floyd, que ustedes supieron porque además se le dio una gran difusión en todo el mundo, y que eso supuestamente fue la causa que detonó la violencia en Estados Unidos de parte de los movimientos negros, que básicamente son un grupo terrorista que utiliza de pretexto la causa de los derechos de los negros contra los blancos para justificar toda clase de violencia, de delincuencia, de saqueos, etcétera, ¿no? Lo mismo que estuvimos viendo a lo largo del año pasado y a principios de aquí en México, de mano de los anarquistas y de las feministas, pues allá en Estados Unidos lo representa este movimiento. Obviamente ambos grupos están representados por los mismos intereses, las mismas personas que ustedes ya conocen muy bien. Es George Soros, este especulador financiero que maneja muchos de los bolsas de inversión de la familia Rothschild, y que pues, básicamente es un demonio que representa todo lo más indeseable, ¿no?, a nivel mundial. El aborto, la guerra contra la Iglesia Católica, en fin, ya ustedes lo conocen muy bien ese personaje. Bueno, este movimiento está financiado por él, y ahora está utilizándose como un ariete para tratar de dinamitar la situación bastante tensa que se vive en la sociedad norteamericana previo a estas elecciones, que van a ser definitorias, y lo que vaya a suceder a nivel mundial en los próximos años se van a definir este próximo 3 de noviembre. Por eso es tan importante, y le vamos a dedicar a este tema de las próximas elecciones norteamericanas varios videos, que es importante tener en claro qué es lo que está sucediendo. Ya lo hemos tratado anteriormente, pero le vamos a ir dando puntual atención a otros temas que tienen que ver con esta reelección, digo, esta elección donde Donald Trump se juega su posible reelección. Este movimiento de los negros que están reivindicando tiene, bueno, pues un origen en los años 60, cuando empezaron estas revueltas sociales también exigiendo el fin de esta política que se conoció como la segregación. Como sabemos, el presidente Lincoln en el siglo XIX, hacia 1860 y algo, en esa década, abolió la esclavitud en Estados Unidos, que era una práctica común, y eso desató la guerra civil, que en los estados del sur se opusieron a que se aboliera la esclavitud, mientras los estados del norte, pues en el sur estaba toda la riqueza agrícola de Estados Unidos, y en el norte estaba la riqueza industrial, así que esta lucha fue muy encarnizada. Y bueno, finalmente terminó ganando el grupo del norte con Lincoln, y oficialmente, o sea, legalmente, ante la Constitución, pues ya no había esclavitud. La realidad es que la segregación pues fue una realidad que se extendió 100 años más, es decir, durante toda la primera mitad del siglo XX hasta la segunda década de la segunda mitad del siglo XX. Todavía era una realidad. Fue con el presidente Kennedy, en los 3 años que le tocó estar al frente del gobierno, que más o menos lograron revertir estas políticas de segregación. Curiosamente, esas políticas a quien más afectaban, bueno, evidentemente a los negros, ¿no? Pero cuando se retiran, pues a los que más perjudicaron pues fueron los mismos negros. Bueno, ya lo vamos a ver a lo largo de este video y les voy a leer algunas cifras. El artículo al que me refiero y la edición es esta que ven aquí en la pantalla, bueno, un poco así para que no le dé la luz, el reflejo de la luz. Esta edición, que es de la
segunda, si no me parece, si no mal recuerdo, primera o segunda quincena de junio de este 2020, es donde aparece el artículo. De hecho, es el artículo de portada. La herencia, así se llama, la herencia maldita del odio racista antiblanco que Malcolm X o Malcolm X inoculó en los afroamericanos, se lanza contra Trump para destruir Estados Unidos con el apoyo de George Soros. Bueno, este largo título básicamente es un resumen del artículo. Les voy a ir leyendo algunos fragmentos que es importante para que lo tengan muy claro cómo se va desarrollando todo este asunto. Estas revueltas que estamos viendo en Estados Unidos y que se le ha llamado como una primavera pues negra o como le quieran ustedes llamar, no es algo espontáneo, obviamente ya lo había mencionado, sino que está financiado, muy bien planeado, planificado por gente como George Soros, que no es el único, pero es como el más visible. Pero además ya lo han ejecutado este tipo de prácticas en otros lugares, en este caso pues en Europa, desde hace más o menos unos 5 o 6 años, de manera mucho más agresiva, sobre todo desde que llegó Francisco, Jorge Mario Bergoglio, a ocupar la silla de Pedro, pues él ha sido uno de los grandes defensores y de los grandes aliados de George Soros para que Europa sea invadida por estas hordas de negros, que curiosamente pues todos están en edad productiva, la mayoría, el 95% son hombres, que vienen y hacen saqueos, robos, delinquen y han creado una situación caótica en muchos de los países europeos, sobre todo en países del norte de Europa, que son los que han tenido las mayores aperturas a esta invasión y que el mismo Bergoglio pues ha impulsado y que ha aplaudido también. Y los países que menos problemas sociales han tenido, como Polonia o algunos otros, son los que se han negado o los que han rechazado a esta invasión de negros, la mayoría de ellos musulmanes. Así que esto que estamos viendo en Estados Unidos pues es como esta escenificación de lo que hemos visto en Europa en los últimos años, ahora lanzado en Estados Unidos contra el presidente George Soros. Hay que recordar que este delincuente que mencionaba al principio, George Floyd, que fue el que supuestamente asesinaron, pues precisamente cometiendo otro delito más, se convirtió en esa bandera, en ese símbolo supuestamente de resistencia contra el abuso policial de los blancos, aunque curiosamente en el arresto participaron policías negros también. Pero esto viene, esta violencia que la estamos viendo ahora en Estados Unidos, viene de mucho tiempo atrás, como lo mencionaba, con un personaje fundamental en la historia de Estados Unidos, pero fundamental para mal, fundamental en lo negativo, que ha sido de la gente que más, quizá de la más nociva y perniciosa que ha existido en Estados Unidos, que es este hombre llamado Malcolm X o Malcolm X. Este Malcolm X también, fue un negro que nació por ahí de 1925, pero también fue un delincuente igual que Malcolm X, igual que George Floyd, y también desde una temprana edad él, quedó huérfano, la mamá de él fue internada en un hospital psiquiátrico, entonces él quedó, pues digamos, vagando. Bueno, quedó en un refugio para niños y de ahí se escapó y se fue a vagar y terminó en el barrio de Queens, si no mal recuerdo, en Nueva York, y ahí se involucró con pandillas. Él se dedicó al tráfico de drogas, se dedicó a la prostitución, tanto de mujeres, es decir, él participaba prostituyendo mujeres, pero él también se prostituía. Se dedicó también a asaltar, a robar, en fin, era un personaje deleznable para la sociedad. Y bueno, a los 21 años cae preso por primera vez en Estados Unidos. Y ahí en la prisión se convierte al Islam. Ahí conoció a miembros de este grupo que se llama la Nación del Islam. Y en la esta Nación del Islam, es decir, es un grupo religioso, es como una secta de los musulmanes que se maneja de manera independiente y que ellos mismos se asumen
como una nación independiente dentro de Estados Unidos. Es decir, es una cosa de locos, evidentemente, pero es gente que sí tiene una representación numerosa y además son muy peligrosos porque muchos de ellos son delincuentes, como lo estamos viendo aquí. Este Malcolm X se convierte en la prisión a este grupo de musulmanes y encuentra en la religión musulmana precisamente lo que él buscaba, porque él ya tenía un odio exacerbado contra los blancos, contra el hombre blanco, pero además ahí en la prisión y con los musulmanes ese odio pues se exalta todavía más y como un agregado, él entiende que la religión musulmana es la religión es la religión propia de los negros, ya que el cristianismo para él es la religión de los blancos, igual que el judaísmo, es una religión de blancos, y los musulmanes, pues o el islam, es la religión propia de los negros. Así lo ve él y así lo asume. Además, otra coincidencia que tuvo con el islam es precisamente que el islam es una religión de violencia, de odio, básicamente contra la cultura occidental, como ya lo sabemos, y ahí, bueno, pues obviamente Malcolm X encontró ese pretexto y además ese medio ambiente propicio donde su odio ya de por sí bastante virulento, pues creció enormemente, sobre todo cuando sale de prisión, ese odio que había acumulado durante esos años que estuvo preso, lo quiso volcar contra los blancos y contra las autoridades blancas y contra todo lo que representara el occidente o la cultura occidental, cristiana occidental. Y entonces él, en el momento que sale, empieza a hacer un llamado a que el único camino para redimir las causas de los negros y de los musulmanes es la vía violenta. Él no concibe otro camino más que la violencia. Para él, la violencia siempre fue el camino, el único camino, la única vía. Por eso chocó de frente, por ejemplo, con Martin Luther King, que era un pastor protestante, que también pedía que se acabara con la segregación racial, pero él lo hacía desde el punto de vista pacífico. Martin Luther King es un personaje, bueno, pues también con muchísimos partes obscuras, que bueno, no nos vamos a ocupar ahorita en él, pero digo, no es para tomarlo como una referencia de algo bueno tampoco, aun cuando su causa podría tener una justificación y a lo mejor el camino que emprendió, que fue el de la no violencia, pero él como persona pues también tenía pues unos pasajes bastante oscuros. Pero Malcolm X no coincidió con Martin Luther King porque veía que la causa del pacifismo era una causa perdida, que no los iba a llevar a ningún lado y por eso él exaltó siempre la violencia. Nosotros sabemos, bueno, que en ese tiempo la situación era muy tensa también en Estados Unidos porque empezaba esa efervescencia a la gente a querer romper con ese esquema. Y curiosamente pasó algo muy interesante, que son de las partes que quiero leerles aquí del artículo, que son las consecuencias que tuvo cuando se levantan esas leyes, bueno, esas costumbres o esa ley de la segregación, porque los principales afectados fueron las comunidades negras. Y aquí vienen los índices o las cifras. No son datos pues míos, obviamente, sino que están publicados por gente que es experta en estos asuntos. Les voy a leer este fragmento. El 60% de los hombres negros nacidos a finales de la década de los 60, es decir, a los que ya les tocó vivir sin las leyes del segregacionismo, es decir, cuando ya les tocó esa igualdad de la que no gozaban, el 60% de hombres negros abandonaron las escuelas antes de terminar la secundaria y fueron encarcelados. 60% de los negros de Estados Unidos fueron encarcelados antes de cumplir 40 años. Estas cifras, obviamente, cuando existía la segregación, el índice era mucho menor. Esto se disparó a raíz precisamente
cuando se levantan estas leyes, ¿no? Los afroamericanos o los negros norteamericanos representan el 12% de la población actual, el 12%, pero ellos representan el 40% de la población en prisiones. Es decir, aunque ellos representan solamente el 12% del total de la población norteamericana, el 40% de todos los presos en Estados Unidos, hombres o mujeres, son negros. Eso nos da una idea de la altísima índice delictivo de los cuales ahora ellos pues, son víctimas o han caído en eso una vez que se liberaron estos división, ¿no?, racial que había en Estados Unidos. Estas cifras son de la Universidad de Stanford en California. Otro dato interesante es que los estudiantes negros son suspendidos y expulsados 3 veces más que los blancos. Es decir, el 16% de todos los expulsados o que abandonan o que son suspendidos son negros contra el 5% de los blancos. Esto parece aparente, a los negros esto les ha hecho creer que las leyes norteamericanas vigentes, o sea, actuales, son antinegras o que los criminalizan por ser negros. La realidad es que pues, la ley se aplica a quien la infringe, es decir, si alguien blanco, negro o latino o asiático comete un delito, pues evidentemente va a haber una consecuencia y la ley se le va a aplicar. Ahí no se toman en cuenta los criterios raciales. Ellos como grupo han sido los que más han incurrido en cometer delitos. La pregunta de por qué quizás sea la más interesante, que es una duda, ¿no? Obviamente, aunque aquí hay algunas explicaciones. Ahora, hay un dato interesante. Los vecindarios de negros evidentemente tienen una plusvalía mucho menor que los barrios blancos por algo, o latinos en general, por algo muy sencillo. Cuando un negro pues está encarcelado y queda libre, pues regresa al medio ambiente en el que vive y nadie lo quiere tener de vecino. Es decir, muchos de los barrios negros son barrios de presos, o bueno, de expresidiarios o de delincuentes activos. Entonces el valor de las propiedades de los barrios negros es mucho menor que la de los barrios blancos, y entonces solamente, por ejemplo, la gente de menores ingresos tiene que ir a vivir ahí, o gente que está involucrada con la delincuencia, porque la gente que tiene un trabajo honrado, pues evidentemente no quiere estar en medio de delincuentes. Eso yo creo que es normal y sucede en todo el mundo. Ahora hay un dato muy interesante, muy importante. La mayor cantidad de víctimas de los delitos, es decir, lo voy a explicar de una manera más clara. La población que más padece la delincuencia de los negros son los mismos negros. O sea, la mayor cantidad de delitos que cometen los negros es contra negros, no es contra blancos ni contra latinos. ¿Por qué? Porque los negros viven en su entorno, viven en sus barrios o en sus comunidades. Es mucho más fácil que si un negro se mete en un barrio blanco o en una zona residencial blanca, inmediatamente sea detectado y se le identifique como un sospechoso, porque ¿qué hace ahí? Digo, no porque no pueda entrar, sino simplemente pues porque resultaría raro y sería muy notorio, o en un barrio latino, que en un barrio negro. En un barrio negro, pues evidentemente pasa desapercibido. Y ahí es mucho más fácil que pueda cometer actos de delincuencia. De hecho, las declaraciones que en entrevistas que hicieron mucha de la comunidad negra en Estados Unidos, a raíz de todas estas manifestaciones y disturbios que provocaron los Black Lives Matter y otros grupos, a raíz de la muerte de George Floyd, precisamente ellos se quejaban, ellos decían, no, nosotros aplaudimos cuando entra la policía a nuestro barrio, porque ellos son los que ponen orden, porque los comercios que saquean, los vehículos que rompen, que queman, pues son los nuestros, son los de los mismos negros. Esos negros honrados que tienen un medio de vida totalmente dentro de la ley, que generan empleos, que tienen algún comercio, que
viven de manera honrada, pues son las víctimas de estos negros que supuestamente se manifiestan contra los abusos blancos, pero a quienes perjudican es a sus mismos vecinos, ¿no? A los mismos negros de la comunidad. Bueno, cuando me refiero a negro, no lo utilizo como una palabra despectiva, sino descriptiva, porque sería lo mismo decir blanco. ¿Por qué para un blanco no le insulta que le digan blanco y un negro sí se ofende si le dicen negro? Es como si me dicen moreno, si eso soy y orgullosamente lo soy, bueno, ¿qué problema hay, no? O un asiático, a lo mejor si le dicen amarillo, no sé si le guste o no le guste, pero es algo que lo describe, no es un calificativo, no es algo que se le diga por ofenderlo, simplemente es una cuestión descriptiva. Bueno, hay un dato interesante también que les quiero leer. En el sitio de Black Lives Matter, en el sitio de internet si ustedes entran, hay una cita interesante que ellos pues tienen ahí como su presentación. Ellos dicen, nosotros, entre otras cosas, ¿no?, interrumpimos el requisito de estructura familiar nuclear prescrita por Occidente. Esto, que ya lo he mencionado en algún video sobre la cuestión de la importancia de los conceptos, aquí lo estamos viendo, este es un ejemplo muy claro. Aquí están utilizando conceptos que ellos quieren que la gente se habitúe, que los adopte como parte de su lenguaje, de un lenguaje nuevo. Lo voy a repetir. Interrumpimos el requisito de estructura familiar nuclear prescrita por Occidente. Para ellos, esa estructura familiar nuclear prescrita por Occidente representa un padre, una madre y sus hijos. Una familia que nosotros debemos llamarle como es, pues una familia normal, una familia natural. Pero ellos es lo que tratan de romper. Dice, apoyándonos mutuamente como familias extendidas. Esto puede ser lo que ustedes puedan entender por eso. Estas son las palabras que ellos utilizan con la idea de cambiar el lenguaje. Que esto ya lo había enseñado en otro video sobre la importancia del lenguaje. Aquí vemos estos ejemplos a lo que me refería. Dice, apoyándonos mutuamente como familias extendidas y pueblos que se cuidan colectivamente, especialmente a nuestros hijos, en la medida en que las madres, los padres y los niños se sientan cómodos. ¿Sí? Bueno. Fíjense, aquí dice, fomentamos una red de afirmación care. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de liberarnos del fuerte control del pensamiento heteronormativo, o más bien la creencia de que todos en el mundo son heterosexuales. Aquí está la importancia del idioma y por qué ellos tratan de tomar control de los conceptos, de las palabras, para que la gente se habitúe a un nuevo lenguaje que sea totalmente destructivo, como lo estamos viendo aquí. Hay otra cita muy importante de una de las fundadoras de Black Lives Matter, donde ella habla realmente de cuál es la ideología que las inspira. Por eso es muy importante. Dice, tenemos un marco ideológico, somos organizadoras capacitadas, marxistas, entrenadas y estamos muy versadas en teorías de identidad. O sea, en las teorías en estas teorías teorías ideológicas de identidad, ¿no? Por eso es que ellos han tomado esta postura, ¿no?, del marxismo cultural como también una de sus luchas, porque para ellas o para estos movimientos el ser heterosexual y capitalista, porque así lo identifican, es ir totalmente en contra de los intereses de ellos. Ellos tienen que estar totalmente en el lado opuesto de la violencia, el comunismo, el anarquismo y la homosexualidad. Para ellos eso es la rebeldía contra la cultura opresora occidental patriarcal, ¿no?, como la manejan. Estos son los lenguajes, las palabras, los términos que ellos utilizan, ante los cuales nosotros debemos de estar pues vacunados, ¿no? Por eso era importante el video que dediqué a ese tema, que si no lo han visto los invito a que lo puedan ver. Ahora vamos a centrarnos específicamente sobre quién fue
Malcolm X y qué fue lo que hizo para que su legado de odio y de violencia pues permeara y se nutriera y creciera durante estos 50 años desde que lo mataron por ahí de 1965, 66. Como les comentaba al principio del video, pues él salió de la cárcel con esta idea renovada de vertir todo su odio, violencia y todo su desprecio que sentía por los blancos y por el occidente que ellos creían o que ellos veían como una construcción cultural de los blancos, y lo virtieron precisamente con la idea de provocar revueltas, una revolución. Ellos querían acabar con la idea del Estado blanco y el orden establecido y las leyes establecidas por ellos. Entonces, por eso él en sus manifestaciones siempre exaltaba la violencia, el odio, la división, y eso lo hizo también, como una consecuencia lógica y natural, caer en el comunismo. Él se asoció con el partido marxista leninista más radical en Estados Unidos en la década de los 60. Ese partido le llegó a patrocinar giras en varios estados, lo llevó a universidades a que diera estos discursos de odio. Y un dato interesante, cuando en 1960, cuando Fidel Castro, ya una vez instalado en el poder en Cuba, visita como representante del gobierno cubano a las Naciones Unidas en Nueva York, repito, en 1960, la delegación que lo recibe y que fue su anfitriona en la ciudad de Nueva York, pues fue precisamente encabezada por Malcolm X, y Malcolm X y Fidel Castro se identificaron inmediatamente porque el marxismo cultural, bueno, el marxismo en ese tiempo no era cultural como tal, el marxismo, la revolución y el comunismo pues eran para ellos conceptos fundamentales que tenían que impulsar en los dos países. Malcolm X pues tuvo relación con muchos líderes comunistas en ese tiempo y el FBI por lo tanto le tenía puesta la vista. Ahora, cuando matan a John F. Kennedy el 23 de noviembre de 1963, pues obviamente fue una noticia que conmocionó al mundo entero y que fue una gran pérdida para la humanidad, y de los pocos, cuando menos, o quizá el único personaje público que se alegró de la muerte de John F. Kennedy, pues fue Malcolm X. Él en una entrevista dijo, no me entristece, al contrario, me alegra que lo hayan asesinado, qué bueno que lo mataron, simplemente por ser blanco, ¿no? Aunque John F. Kennedy les abrió la puerta a los derechos civiles, ¿no? De los negros, sin embargo, para Malcolm X era una figura despreciable simplemente por ser blanco. Esto le causó un desprecio generalizado incluso de la misma Nación del Islam, que ya les comenté que también es una bola de radicales que simpatizan con la izquierda, con el comunismo, pero que para ellos incluso una declaración así era escandalosa, porque además políticamente los ponía como enemigos públicos, porque evidentemente fue un crimen que repudió la sociedad completa norteamericana y a nivel mundial, y ellos no podían respaldar los dichos de este demente de Malcolm X. Entonces, primero lo castigaron, donde ya no podía hablar públicamente durante 3 meses, le impusieron un castigo de silencio, y cuando él empezó a hablar otra vez y pidiendo o exigiendo su derecho a expresarse, pues fue expulsado, ¿no? Lo expulsaron de la Nación del Islam, y entonces Malcolm X dijo, bueno, yo voy a fundar mi propia secta dentro de la otra secta que ya lo era la Nación del Islam. Él iba a formar su propia secta de radicales musulmanes que iban a continuar con su legado. Entonces, en ese momento se convierte en enemigo Malcolm X de la Nación del Islam. La Nación del Islam, como ya lo sabemos, y como es el Islam completo, pues es una religión de odio y violencia. Por lo tanto, para ellos el objetivo era asesinar a Malcolm X, porque ya no trabajaba para ellos, porque ya no respondía a sus intereses. Entonces, empieza a tener atentados, empieza a tener acoso, amenazas de muerte de parte de la Nación del Islam, y finalmente pues se concreta en un acto público, en un meeting, pues lo asesinan, ¿no? Lo asesinaron a la vista de todos. Fue la Nación del Islam, y aparentemente quien encabezó o quien coordinó este asesinato fue un tipo que se llama Louis Farrakhan. Y Louis Farrakhan pues todavía
bueno, fue el líder máximo de la Nación del Islam en los años 90, yo creo que desde los 80 hasta principios del siglo XXI, era la figura más destacada dentro de la Nación del Islam. Por lo tanto, era una figura muy controversial de si él había mandado matar a Malcolm X, porque Malcolm X, una vez que fue asesinado, se convirtió en un mártir de las causas de los negros y de la causa de los musulmanes. Entonces, como los negros, digo, los musulmanes no podían conciliar que Malcolm X hubiera sido asesinado por manos de otro de sus líderes, que era en este caso Louis Farrakhan, o cuando menos que él hubiera participado de alguna manera en el asesinato. En 1995, la hija de Malcolm X, heredando pues obviamente la formación y el ejemplo de su padre, contrata a un matón para asesinar al que asesinó a su padre, es decir, a Louis Farrakhan. Finalmente, la conspiración del asesinato fracasó, no lo pudieron asesinar, y Louis Farrakhan pues tuvo que decir, bueno, yo la perdono porque ella pues no sabía lo que hacía, y fue engañada por un agente del FBI, un agente blanco que se infiltró y la engañó con la idea de manipuló sus sentimientos. Eso era con la idea de, porque era totalmente escandaloso para los seguidores de la Nación del Islam que la hija de Malcolm X hubiera querido asesinar a su figura máxima, que era Louis Farrakhan. Pero esta herencia de odio y violencia de Malcolm X no terminó con él ni con su hija. Su nieto, un nieto que tuvo, cuando apenas tenía alrededor de 11 o 12 años, asesinó a su abuela, es decir, a la viuda de Malcolm X. El nieto la asesinó, parece que con un cuchillo, y luego lo incendió la casa donde vivía. Él ya participaba en ese tiempo también en Nueva York en pandillas, ya está involucrado en pandillas, en delincuencia, etcétera. O sea, siguiendo los mismos pasos de su abuelo, y terminó pues haciendo pues honor al apellido al asesinar a su abuela y al terminar en la cárcel como el delincuente que es. Después este muchacho sale de la cárcel después de muchos años, bueno, a los 6 años o 7, porque no podía estar más porque había sido un adolescente. Entonces a los 18 años lo liberan, y más o menos teniendo unos 25 años vino a México de visita, y en la plaza de Garibaldi, en el centro de México, pues se fue a emborrachar con los amigos en un bar clandestino donde consiguió droga, o la fue a vender, no sé, pero bueno, ahí se metió, estuvo bebiendo, drogándose, y cuando le llevaron la cuenta, pues le pareció muy alta y no la quiso pagar. Se peleó con los guardias ahí, salió y lo asesinaron. O sea, se pelearon y murió a consecuencia de la golpiza que le dieron, ¿no? Por haberse negado a pagar, pero ya tenía todo este antecedente de delincuencia. Así que pues esta es la familia de Malcolm X, que él pues evidentemente les heredó esta tendencia hacia la violencia, hacia la delincuencia, hacia el mal, y en resumidas cuentas, él es la base ideológica que ha inspirado a los movimientos que ahora vemos manifestándose en Estados Unidos. De hecho, en una entrevista, un documental muy interesante que publicó hace varios meses, que de hecho fue uno de los que me dieron la pauta, me trajeron la idea de escribir ese artículo que les leí algunas partes, y ahora de hacer este video. Ese documental salió en National Geographic y era un documental donde se exponía, pues en parte, porque no sacaron todo, pero en parte lo que había sido Malcolm X como este hombre violento que siempre exaltó el odio hacia lo blanco y hacia el cristianismo. En ese video, en ese documental, uno de los que entrevistaron era un abogado muy prominente negro, y él dijo: todos los negros norteamericanos tenemos un 50% de Martin Luther King y un 50% de Malcolm X. Tenemos la violencia, tenemos el odio radical a lo blanco de Malcolm X, pero también tenemos esa parte donde podemos encajar en el orden
establecido por los blancos como lo hizo Martin Luther King. Es importante también saber que Martin Luther King nunca se quiso reunir con Malcolm X, al quien él consideraba pues como un enemigo de la causa de los negros, precisamente porque él había optado por una vía violenta, o sea, Malcolm X. Y como nunca se quiso reunir con él, pues un día, sabiendo que iba a haber una rueda de prensa de Martin Luther King en un hotel en Nueva York, ahí se apareció Malcolm X, entonces forzó el encuentro y hay una fotografía donde pues básicamente se saludan, se intercambian algunas palabras y Martin Luther King pues se da la media vuelta y se va, porque no quería tener ningún tipo de relación con gente como Malcolm X, porque para los negros incluso, y actualmente para los mismos, así como ahora los negros, como lo mencionaba, de hecho hay un dato que quiero leer, un pasaje de una líder también destacada negra, pero ella está totalmente en contra de estos movimientos. Esto es muy importante. Ella es la activista conservadora, de apellido Owens. Para ella, para esta activista conservadora, este grupo Black Lives Matter es como un caballo de Troya diseñado para alterar permanentemente la sociedad norteamericana. Para ella dice, es un movimiento marxista disfrazado de conflictos raciales. Esto salió en una entrevista publicada en el mes de junio, o sea, en el mes de junio de este año, en un sitio que ustedes pueden buscar que es http libertadusa, o sea, USA.com. Otro comentario que hizo esta líder conservadora dijo, luchamos ahora o perdemos Estados Unidos por el comunismo violento, porque lo identifican efectivamente como lo que es. Ella también es pues una impulsora de un movimiento que se llama Blackxit, así como hay un Brexit, este es Blackxit, es decir, la salida de los negros, pero del Partido Demócrata, porque históricamente los demócratas le han dado cabida a las causas de los negros. Entonces, este grupo quiere salirse precisamente porque saben que ahora, en estos momentos, y desde Obama, desde Clinton, de hecho, los demócratas representan el comunismo y las causas contrarias a los intereses norteamericanos, en los cuales ellos van también involucrados, ¿no? Los negros. Otra cosa que ella mencionó en esta entrevista que es muy importante es, dice, para ser negro no puedes hablar en un inglés correcto, si no estás comportándote como blanco. O sea, ella dice, para que te identifiques como negro tienes que hablar con un inglés de esos inentendibles, ¿no? O sea, espantoso, totalmente deformado. Dijo, porque si hablas un inglés correcto, entonces te estás convirtiendo en blanco. Eso es lo que dicen los negros a los que ella critica. Dice, para ser negro tienes que inmediatamente saltar como un chimpancé entrenado. Eso dice ella, no son mis palabras. Es la entrevista de esta activista negra. Dice, y actuar con ira, provocando disturbios, y hablar de lo mucho que te dolió ver que esto le pasara a la gente negra, pero mantén la boca cerrada cuando sucede negro contra negro, que es lo que yo mencionaba hace un momento. Porque si hablas del crimen de negros contra negros, eres un traidor racial, ¿verdad? Eso es lo que ella dice, que es muy interesante esta declaración. Y ella da un ejemplo muy interesante, muy interesante. Dice, los afroamericanos pueden aprender del ejemplo dado por los escoceses en el siglo XVII, o sea, en 1600. Los escoceses estaban muy por detrás de los ingleses y David Hume inspiró, animó y desafió al pueblo escocés al decir que si queremos salir adelante tenemos que aprender inglés y dejar pues su dialecto, ¿no? que hablaban el escocés. En cuestión de años o en décadas, el pueblo escocés superó al pueblo inglés en ingeniería y ciencias. Y es porque se desafiaron a sí mismos a ser mejores y no a ser peores. No quisieron que de alguna manera
tener un idioma dañado. Familias destrozadas era un símbolo de lo que somos. Y esto es tan particular de la América negra, yo no lo apoyo. La gente dice que así es como tienes que ser negro, es decir, con familias divididas, con estos problemas sociales que ya hemos mencionado. También le preguntaron a un rapero negro si él apoyaba la... Bueno, esto ya lo estoy... es otra cita, ¿no? Que viene aquí en el artículo. Le preguntaron a un rapero negro si él apoyaba las protestas de este movimiento, y él dijo que absolutamente no. Es un movimiento que nos fue dado por George Soros y sus muchachos, porque vieron lo que estaba sucediendo y no querían que volviera a los años 60, donde empezamos a tener nuestro propio movimiento orgánico. Ustedes saben que, bueno, los Antifa, y probablemente este movimiento también termine siendo declarado como un movimiento terrorista por el presidente Trump, porque básicamente pues esos son. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto, porque no va a terminar este asunto aquí. Ya hemos visto otros casos también de negros que son detenidos o que mueren a manos de las guardias de seguridad en Estados Unidos, muchos de ellos incluso por policías negros, pero esto ha desatado, pues, es el pretexto para detonar una posible guerra civil racial contra Trump, a quien se le acusa evidentemente de ser un racista a ultranza. Aunque, bueno, pues quien más hizo por dividir al país pues fue Obama, que eso fue el primer presidente negro y musulmán. Él sí era un heredero muy digno de Malcolm X y de toda esta herencia maldita que le dejó a Estados Unidos de violencia y odio racial antiblanco, porque Obama pues evidentemente así fue, un comunista que además promovió la homosexualidad, como ya lo sabemos, y fue un enemigo declarado también del cristianismo. Y bueno, pues ahora el presidente Trump está combatiendo contra todo este grupo. En otro próximo video vamos a dedicarlo a otra mujer que representa lo peor que tiene ahorita Estados Unidos. Y nos referimos a Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidenta en la fórmula con Joe Biden, y que probablemente terminaría, si gana Joe Biden, que ojalá no sea el caso, ella terminaría siendo la presidenta por la edad que tiene ella y por la edad que tiene Biden. Y por las condiciones mentales además que tiene él. Bueno, este video ya se extendió más de lo que yo tenía planeado, pero era importante este tema para que ustedes tengan en cuenta que este asunto de las manifestaciones de negros y de los disturbios en Estados Unidos no es algo espontáneo, evidentemente, ni representa los intereses de la comunidad negra, que es muy amplia, de la comunidad negra honrada, que está dentro de la ley, que trabaja, que produce y que aporta sus talentos a la sociedad norteamericana, que es un grupo importantísimo. Ellos son la principal víctima de estos otros negros, delincuentes, traficantes, violentos, anarquistas, que están llevando el caos a Estados Unidos, pero que además están afectando a sus mismos vecinos, ¿no?, de comunidad. Así que también nosotros levantamos la voz por ellos, por esa gente honrada de color que buscan estar dentro de la ley y que son las primeras y principales víctimas de la violencia y la delincuencia de los otros negros, ¿no? Así como en Estados Unidos también los principales víctimas de la delincuencia de los latinos, pues son los mismos latinos también. Pero bueno, esto era lo que quería comentarles en este video. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención. Espero que este tema les haya resultado interesante y los esperamos en la próxima entrega. Yo soy su amigo y servidor Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Muchas gracias.